Hola, les habla Alfonso Mercado García, coordinador del Programa de Análisis Económico de México, PRAEM, de esta institución, el Colegio de México. PRAEM tiene 4 áreas de investigación: desarrollo industrial y regulación es una, la segunda, economía de la energía y medio ambiente, la tercera, ciencia y tecnología, y la cuarta, economía internacional. Hemos estado haciendo investigación en estas áreas y hace unos 3 días tuvimos un seminario enfocado a las 2 primeras áreas, desarrollo industrial y en la otra de economía de la energía y ambiental, economía ambiental. Aunque tocando algunos aspectos de innovación y de comercio internacional, ¿verdad? Pero básicamente eso. El seminario este seminario que tuvimos ofreció ideas más elaboradas y desarrollos de investigación reciente, desarrollos de modelos y de análisis empírico, un poquito de reflexión teórica también, ¿verdad? Pero muy enfocados hacia investigación aplicada. Tuvimos 3 mesas, grosso modo voy a hacer referencia a las mesas. Una mesa general de desarrollo económico, donde vimos ahí ideas, estrategias de crecimiento, el gran impulso del Big Push, la necesidad de hacer inversiones de manera coordinada y armónica en una economía para que crezca. También vimos los factores del crecimiento económico de México, algunos determinantes, y cómo el efecto multiplicador de la inversión ha sido bajo, no solamente en México, en el mundo, pero ciertamente en México ha sido bajo, a excepciones de otros países en el mundo como China y etcétera, que sí están teniendo buenos efectos multiplicadores de su inversión. La otra mesa trató de ambiente y recursos naturales. Aquí aspectos de consecuencias del crecimiento económico en las emisiones de gases de efecto invernadero, en contaminación. 3 efectos, ¿verdad? Veíamos: escala, composición, efecto de tecnología. El comportamiento también de la explotación a recursos naturales, como en el caso de bosques, y cómo se comportan ahí los que están involucrados en eso, ¿verdad? Tanto las empresas que talan bosques como la autoridad, etcétera. Y tercero, una mesa sobre energía, el mercado eléctrico mayorista, ¿verdad? Con aspectos más enfocados hacia las tendencias tecnológicas y el instrumento de subastas eléctricas de largo plazo. Sesiones muy interesantes, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el tema primero, que es el tema de desarrollo, de estrategias para que crezcan las economías. La mexicana ciertamente está en necesidad de crecimiento, y bueno, en el mundo se está viendo como hay una especie de bache en el ritmo de crecimiento, de nuevo con excepciones de China, aunque China también está tendiendo a bajar su tasa de crecimiento, pero tiene tasas muy altas, y otros países en la zona de Asia y algunos europeos. Pues aquí, Saúl, estamos trabajando en esto, ¿verdad? Y sí. Presento a mi colega investigador del programa, Saúl Mendoza Palacios. Es doctor en economía y también en matemáticas y también economista, que ha estado muy activo y muy dedicado en este tema, rescatando ideas de principios de los 40, ¿verdad? Que luego fueron revisadas en los 60 y luego 80. Estamos como en una tercera, no transformación, una tercera revisión. De literatura de este estilo. Y quizá cuarta, ¿no? Rosenstein-Rodin es el clásico, y con desarrollos posteriores, ¿verdad? Rosenstein-Rodin, después Murphy, Fisher and Business en 89.
Sí. Junto con Krugman por esas fechas, en 92, 93. Matsuyama. Y Matsuyama también en 92. Y más otros más recientes, ¿verdad? Y hay otros más recientes, apenas del 2017, que junto con nosotros están retomando estas ideas. Entre ellos Mendoza y Mercado. Mendoza y Mercado, exactamente. Sí, muy bien. Muy bien. Bien, pues en estos hay varias versiones de esta idea original de Rosenstein-Rodin, que fue un ensayo, ¿verdad?, sobre Europa, de Europa oriental y de sudoriente de Europa. Pero un ensayo excelente que ha inspirado a economistas preocupados del desarrollo económico, entre ellos Krugman, ya lo mencionabas, Sí. a elaborar esta idea, pasando de interpretaciones de modelos estáticos a más dinámicos, ¿verdad? Así es. Sí. Pues a ver, vamos a platicar de esto, Saúl. Este es el propósito principal de esta plática. Quizá hablar primero de pues las condiciones, primero entender lo estático y luego ya un poquito más dinámico. Sí, bueno, este primer modelo estático es de Murphy, Sheffield and Business de 1989, pero resulta que este modelo es el primer modelo formal, es decir, es el primer modelo que rescata todas aquellas ideas que estaban en ensayos y las transforma a un modelo matemático. Es el primer intento de rescatar esta idea del gran impulso. Y bueno, el modelo básicamente trata de explicar una economía cerrada y cómo desarrollar el mercado interno de esta economía cerrada. Para esto vamos a poder desagregar, digamos, el modelo a tratarlo de explicar en cuatro etapas, ¿no? La primera es explicar cómo funciona la demanda agregada. La segunda, las empresas, qué es lo que realizan. Las empresas tratan de realizar un cambio tecnológico, entonces ellas pueden elegir entre realizar el cambio tecnológico o no realizarlo. Se explica, todo esto forma un ingreso agregado y además las empresas deciden respecto a los beneficios que van recibiendo, ¿no? Bien, bueno, como se trata de una economía, vamos a pensar que se tienen un número finito de bienes, además de que se tiene una oferta fija de trabajo. Y bueno, nosotros como personas, nosotros elegimos qué consumir, ¿no? Esta forma de consumir nosotros la representamos en lo que llamamos una función de utilidad tipo Cobb-Douglas. Y además de cómo elegir cómo consumir, también tenemos restricciones presupuestarias, ¿no? Y entre este juego de cómo elegir y la restricción se forma lo que es la demanda de cada producto, ¿no? Que depende básicamente del ingreso y del precio. Sí, claro. De lo que se está haciendo. Sí. Por otro lado, las empresas, vamos a tener dos posibles tipos de empresas, la empresa tradicional y la empresa moderna. Ambas, el único factor, vamos a pensar que el único factor de ingreso es, más bien de producción, es el trabajo, es decir, el trabajo es la única unidad que vamos a utilizar para poder producir el bien que estamos, que produce cada empresa. Sí, un solo factor de producción. Un solo factor de producción. Okay. Así es. La empresa moderna, pues vamos a pensar que más bien, la empresa tradicional, que tiene, digamos, una tecnología tradicional, es aquella cuya unidad de trabajo produce una unidad de bien. Es decir, por ejemplo, una hora de trabajo te produce, si estamos fabricando sillas, una silla. La empresa moderna, por el otro lado, tiene, digamos, una mayor productividad. Para fabricar una silla, posiblemente tú no necesites la hora completa, a lo mejor vamos a necesitar media hora para poder fabricar
la silla. Sin embargo, también va a incurrir en un costo fijo, es decir, tú necesitas un cierto número de horas que digamos mínimas para poder producir la silla. En un caso extremo, pensemos por ejemplo en una automotriz. Tú necesitas un número fijo de personas para poder producir el primer auto. Si no tienes ese número de personas, pues simplemente no puedes producir el primer auto. Claro. Bien. Bueno, pues esto lleva también a la empresa moderna entonces a tener costos fijos y a costos variables por cada industria. Estamos pensando que las empresas tradicionales están en un mercado competitivo y cuando entran las empresas modernas, pues tienen que luchar con este mercado competitivo. Entonces se enfrentan a mercados, digamos, donde tienen, al tener rendimientos crecientes a escala, pues es natural que las empresas ejerzan cierto poder sobre el precio. Sin embargo, en este modelo, como es un modelo de transición, digamos que las empresas no tienen este control de manera tan estricta. Entonces, hay un mercado muy especial que casi se parece al mercado de competencia perfecta, que se llama competencia monopolística. Bien. Sí. Ese es el mercado al que empiezan estas industrias modernas a fabricar. Y la empresa moderna necesita, como esos costos fijos, necesita un mercado más grande para alcanzar rendimientos crecientes y aspirar a beneficios extraordinarios. A eso iba precisamente. Okay, así sí. es. La empresa moderna, a diferencia de la empresa tradicional, pues puede producir una silla con una hora de trabajo. Sin embargo, la empresa moderna sí necesita una demanda agregada fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a pensar también que las empresas modernas pagan un salario arriba de las empresas tradicionales. Esto, desde luego, también incrementa sus costos variables, pero además es necesaria una demanda grande, porque ellos tienen que cubrir los costos fijos y además costos variables un poquito más altos debido a estos salarios. Okay. Entonces, si la demanda que ellos tienen de su producto es baja, pues simplemente no les conviene. Otra vez, en un caso extremo, por ejemplo, en las automotrices, si la demanda para poner una fábrica solamente demandaran 5 autos, pues en este caso, pues la empresa definitivamente quebraba, ¿no? Sí. Eso quiere decir que se necesita una demanda grande dentro de este tipo de empresas modernas para que pueda haber esta conveniencia y beneficios dentro de esta empresa. Bien, sí. Ahora vamos a pasar en cómo se forma un poquito de cuentas nacionales podría llamarse, cómo se forma el ingreso agregado y cómo se relaciona todo esto con lo demás. Ok, muy bien, sí. Bueno, el ingreso agregado va a estar formado por el beneficio de las empresas tradicionales que como están en competencia perfecta va a ser 0. Vamos a suponer que hay N empresas que deciden ser modernas, pues también vamos a sumar esos N beneficios o pérdidas, porque puede haber pérdidas o beneficios. Y además, dentro de vamos a sumar los salarios de los trabajadores que trabajan en empresas tradicionales, más los salarios de las personas que trabajan en empresas modernas. Bien. ¿Y ahora cómo se relaciona todo esto? Bueno, ¿qué pasa si tenemos un pequeño número de empresas que deciden modernizarse? Bueno, pues entonces tenemos pocas personas que ganan un salario por arriba del salario de las empresas tradicionales. Eso implica, como la demanda depende gran parte de este ingreso, pues eso implica que al mismo tiempo la demanda no sea tan grande. Sí. Sin embargo, cuando hay un gran número de empresas que deciden modernizarse, hay también un gran número de empresas que pagan un poquito más.
Eso implica que la demanda de cada producto incremente. Y es decir, esto genera externalidades dentro de la economía. Sí. Y este incremento de la demanda al mismo tiempo pues implica que cada una de las empresas modernas, que deciden seleccionar una tecnología moderna, tenga beneficios positivos, ¿no? Ya no tenga pérdidas, sino tenga beneficios positivos. Entonces, básicamente, el secreto de esto es coordinar, porque al parecer necesitamos no solamente una gran inversión, no solo el Big Push en mucho tiempo se tradujo en grandes inversiones, pero no solamente se requiere de eso, sino se requiere de ¿cuándo vamos a comenzar a hacer esto? Coordinar un número mínimo de empresas que desean hacerlo, seleccionar la tecnología. La tecnología incluye, por supuesto, los costos fijos y la productividad. Seleccionar una política adecuada salarial. Resulta que dentro del modelo, como un resultado natural, el aumento o lo que paguen las empresas modernas es mayor que el de las empresas tradicionales, sin embargo, no debe de exceder la productividad del trabajador. ¿No? Esto es muy importante porque es la única manera bajo la cual puedan existir ganancias dentro de la empresa moderna. Pero ahorita estamos todavía en terrenos estáticos, ¿verdad? Hasta hay momentos, algo de dinamismo, pero Sí. Cuando hablamos de la parte dinámica, en realidad es un proceso que ahora sí, el modelo que nosotros introducimos, hasta aquí se termina el modelo estático. Para introducir el modelo dinámico, hicimos un modelo tipo, se le llama dinámica evolutiva. Introducimos una dinámica evolutiva que explica básicamente cómo la empresa elige si ser moderna o ser tradicional en cada instante del tiempo. Y es muy sencillo cómo elige, porque lo que hace es decir, bueno, si yo soy empresa moderna y me comparo con el promedio de todas las demás y veo que yo con esta estrategia obtengo más ganancias que el resto de la población en promedio, pues yo sigo siendo moderna. Me quedo con esa estrategia y selecciono esa tecnología. Sin embargo, si yo veo que la demás población tiene más ganancias que yo, en este caso yo, en el modelo incluso se tienen pérdidas, pues abandono esta tecnología debido a que mi demanda no llegó a cubrir esto, abandono la tecnología y regreso a ser una tradicional. En este sentido, toda aquella inversión que se realizó para poder modernizarse, la abandono. Y eso también ha pasado en muchos países donde se ha tratado de hacer este tipo de políticas, porque existen ambos casos, ¿no? Existe el caso donde puede tener éxito este tipo de políticas y un caso donde puede haber fracasos de este tipo de políticas. Ok, sí. ¿No? La dinámica va llevando a los dos extremos. A los dos extremos, exactamente. O todos se industrializan o no. Exactamente. Digamos, se modernizan, industrializan, ¿verdad? Así es. Sí, okay. Dentro de este modelo dinámico, nos permite llegar a varias conclusiones, que es a lo más importante a lo que quiero llegar, que es la coordinación. Precisamente este modelo dinámico se centra en qué es lo que se debe de coordinar o acordar. Digamos, ¿cuántas empresas como mínimo debe de acordar cambiar la tecnología para que esto funcione? En este sentido, ¿qué es lo que lo puede afectar? Bueno, en primera instancia lo puede afectar la elección de la tecnología que se llega a seleccionar para la economía. En este caso, los resultados que nosotros tenemos es que a costos fijos más altos, el nivel de coordinación del número de empresas y sectores que debemos apoyar crece, debe crecer. Lo que implica que debemos de tener costos fijos bajos para que la coordinación no nos cueste tanto trabajo. Nos cueste, digamos, si fuéramos autoridad,
Nos cuesta autoridad o incluso, gobierno o incluso si nosotros nos organizamos como empresarios. También. Sí. También. O puede ser un pacto o alianza sector privado, gobierno. Sí, incluso. Se necesita una intervención de que se coordine esas inversiones simultáneas, ¿verdad? Exactamente, esa coordinación simultánea puede ser gubernamental o incluso entre las mismas empresas de un sector que decidan un ramo que decidan producir. Okay. Es muy importante precisamente esta selección de tecnología en costos. Entre los costos fijos sean más altos, va a ser más difícil la coordinación. Okay. Esto significa que, por ejemplo, este tipo de modelos a lo mejor podrían funcionar bien en industrias de pequeña, o más bien de mediana empresa. Okay. ¿No? Con también la tecnología. Necesitamos tecnología alta, tecnologías muy productivas. Sí. Eso es un factor. Tener tecnologías muy productivas también facilita la coordinación de este tipo de cuestiones. Sí. Otra pregunta que luego surge en este tipo de modelos es, si nosotros quisiéramos incursionar en un nuevo producto dentro de la economía, a lo mejor esto dificultaría la forma de coordinar la economía. Sí. Entonces conviene, ¿por qué? Porque no tiene una demanda en un inicio, ¿no? Sí. No la demanda es muy nueva para el nuevo producto. Así es. Eso dificultaría la coordinación que se tenga que hacer dentro de ese sector. Lo más importante es entonces ver, lo que se quiere resaltar en este punto es que es muy importante tomar la demanda que existe sobre el producto. En este caso estamos manejando una economía de mercado interno. Sin embargo, cuando nosotros tenemos economías de mercado externo, la demanda se puede buscar por fuera, como por ejemplo lo hizo China, lo hizo Japón, ¿no? Su demanda originalmente no era dentro del mismo país. Sin embargo, este modelo que estamos haciendo trata de fortalecer también este mercado interno al mismo tiempo. La otra parte es el que aquí nos favorece, digamos, es la oferta laboral que existe actualmente. Sí. Entre existe una oferta laboral mayor, va a ser más fácil coordinar este tipo de políticas. Y por último, la política salarial. Si bien es cierto que, como habíamos mencionado, ¿qué pasa si el salario de las empresas modernas es más alto que el de las tradicionales? Bueno, tiene un efecto positivo en el sentido de que hay una mayor demanda, pero también tiene un efecto negativo. El efecto negativo es que entra directamente dentro de los costos variables de las empresas. Y el efecto total tiene un efecto positivo y un efecto negativo. Y el efecto total para los esfuerzos de coordinación resulta que es negativo. Es decir, si nosotros sobrepasamos ciertos niveles de salarios, la coordinación también o llegar a acuerdos se va a dificultar. Al menos es lo que nos refleja el modelo. Que bueno, que ahorita también estamos viendo partes empíricas, qué tan empírico puede ser los resultados que se tienen de este modelo analítico. Sí, ¿no? Tiene sentido. La política salarial en el sector moderno, pues se espera que los salarios sean más altos porque hay tecnologías más elevadas, la productividad es mayor, a lo mejor se necesita personal más capacitado, con mayor nivel de educación, no sé, ¿no? Entonces hay un premium salarial ahí. Y quizá haya cierta migración del sector, no nada más empresas del sector tradicional a moderno, sino también fuerza de trabajo. Así es. Ahorita estamos, este es un primer bosquejo, porque todo este tipo de teorías se dejó un poquito de formalizar después del 95 por ahí. Y bueno, ahorita estamos haciendo un esfuerzo de retomar estas ideas. Este es el primer modelo dinámico de esto, y de esto sí podemos ver. Que conocemos. ¿No? En este sentido. Sí. Y resulta que cuando uno empieza a revisar la literatura, esta nueva literatura se está retomando otra vez en 2010, 2017, 2005 por ahí empieza, son como saltos que se van dando. Están retomando los de hace 20 años o más. Ideas, así es.
Hay equilibrios aquí, ¿verdad? Por ahí todo esto va llevando a soluciones posibles. Sí es. No necesariamente es una, hay algo de multiequilibrio. Sí. Lo que pasa depende es que, de la dinámica. Bien. Necesitamos un esfuerzo mínimo de coordinación para que exista una demanda agregada fuerte. De ser así, si nosotros comenzamos con un número mayor a este número de coordinación mínima que se requiere para que existan ganancias dentro de las empresas modernas, el sector se va a ir modernizando por sí solo. Ya, digamos que la parte de las políticas públicas quedan al inicio. Claro. Es como el empujón, ¿verdad? El impulso. Por eso se llama gran impulso. Big push. Porque es lo único que se necesita. Este gran esfuerzo de coordinación entre sectores, empresas y la demanda, y el Estado, mercado, sí, estados. ¿no? Okay. Este tipo de políticas en un inicio, si se llevan de manera adecuada, nos va a llevar a que solito el modelo se vaya reproduciendo y las empresas se vayan modernizando hasta que llega un momento en que todas las empresas seleccionan la tecnología moderna. Pero también, si este esfuerzo no es suficiente, si no es adecuado, si no se elige una tecnología adecuada, si no se elige costos fijos adecuados, si digamos hay actos de corrupción dentro de este tipo de cuestiones, todo eso implica falta de coordinación. Nos va a llevar al contrario. Todo este esfuerzo de inversiones que se pueden realizar se pueden terminar en el fracaso. Y todas las empresas que decidieron modernizarse abandonan esa tecnología porque tienen pérdidas. La demanda, aquí un factor clave es la demanda que puede tener el producto. Si la demanda no es grande, simplemente se va a ir abandonando esta tecnología. Entonces, el primer equilibrio de que todos tiendan a modernizarse y crecer, industrializarse es el concepto clásico, ¿verdad? Pero refiriéndonos a toda la planta productiva, no nada más manufacturas, sino servicios, todo. Ese equilibrio es uno, pero si no se coordina bien y hay desviaciones o no se usan bien los recursos, se tiende al otro equilibrio de que se fracasa, no se crece y no tiene resultados ese empujón, ¿verdad? Así es. Ese impulso. Este último punto que tocaste es importante porque regularmente este tipo de política siempre se piensa que es hacia la industria, pero no necesariamente. Más bien son los sectores, los distintos sectores, el sector servicio, agrícola, industrial, ¿no? Los principales, y todos los subsectores que los forman, ¿no? De ahí la importancia de saber y conocer cada uno de ellos. Ajá. Y la planificación en este sentido entre ellos y la coordinación que se pueda tener principalmente entre ellos y si hay políticas de gobierno, pues como las políticas. Okay. Sí. ¿Y hay algo intermedio ahí, como un tercer equilibrio? Es este nivel de coordinación. Okay. Es este nivel de coordinación mínimo. Sí. Abajo de ese esfuerzo no tenemos nada. Arriba de ese esfuerzo la dinámica solita de la economía hace que todo se empiece a industrializar. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Es interesante cómo Krugman y otros autores expresan esta idea del big push, del gran impulso, de que se necesita inversión masiva en sectores diversos, ¿verdad? Al mismo tiempo, simultáneamente, bien coordinado, como un gran impulso al crecimiento. Hay países que lo han intentado en la historia, ¿verdad? Sabemos del ejemplo de China en la época de Mao, el gran salto, ¿verdad? Se intentó algo así, pero no se llevó bien y fue al final un fracaso. Sí. Hay otros casos como en Japón, donde intervienen ya mucho los grupos empresariales en los que se fue teniendo éxito. Corea, entonces hay historias distintas que sería conveniente en otra plática
a lo mejor aquí considerar, pero sí ya está documentado, ya se sabe. Y México incluso ha tenido en algunas etapas de su desarrollo, de su política industrial o de desarrollo, elementos de Big Push. Sí. Pero ahí o falta crecimiento de la demanda o falta una coordinación o acuerdos con el sector privado, algo falta para despegar, pero bastante interesante este tema. ¿Algún comentario más, Saúl? No, yo creo que por último lo que mencionabas es importante, porque realmente aparte de los fracasos siempre fraquea en alguno de estos puntos. Por ejemplo, el caso de China, regularmente se fueron apoyos a empresas muy grandes, costos de fijos que dificultaban esta coordinación, no una tecnología adecuada, tampoco la demanda también tiene que ser adecuada. Aquí se juntan muchos factores porque aquí nada más le pusimos la palabra coordinación, pero esto significa tener de la mano a la parte científica, ingenieril, para poder seleccionar la parte de la tecnología adecuada para la producción. Al sector empresarial y al sector científico. Es una coordinación entre el sector científico, el sector empresarial y el sector gubernamental. Eso básicamente es lo que se ha encontrado en los países donde ha habido éxito de este tipo de políticas. Y en donde ha fracasado estos esfuerzos es básicamente donde alguno de estos factores falta. Muy bien. Regular. Perfecto. Pues agradeciendo su atención, nos despedimos.